Hola, bienvenidas en Tu Parto, el podcast en el que ponemos el foco en tu experiencia de parto. Somos Elena, Marina, Laura y Victoria, 4 matronas súper apasionadas que quieren cambiar la forma en la que vivimos el nacimiento. Hablaremos de todo, desde esas historias que nos ponen la piel de gallina hasta los consejos que no sabías que necesitabas, pasando por las risas y anécdotas que solo nosotras, las matronas, conocemos. Un lugar donde encuentras información, apoyo y, ¿por qué no?, un poco de diversión. Empezamos. Buenos días a todas, estamos hoy en un nuevo set de grabación que tenemos aquí, un fondo precioso. Y aquí esperando nuestras marcas que nos van a empezar a promocionar muy pronto. Y hoy tenemos una serie de 2 episodios que son sobre cómo sobrevivir al verano. Hablaremos primero del embarazo y después del posparto. Exactamente, creemos que, daros unos tips. Al final, pues hay mucha información ahí fuera, pero simplemente, pues para que la tengáis un poco toda junta, y lo vamos a intentar hacer lo más ameno posible. Y a pesar de todo lo que os digamos nosotras, pues sabéis que el mejor consejo es tirar de vuestro sentido común y informaros de buenas fuentes, ¿vale? Así que, yo creo que podemos empezar. Vicky, ¿empiezas tú? Eso es, vamos allá. Pues yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza, ¿no?, cuando hablamos de verano es el calor. El calor aquí que tenemos en Madrid además es una barbaridad. Y este año ha empezado prontísimo. Y algo que vemos normalmente, yo creo que en general, no tanto cuando estamos embarazadas como cuando no, es que nos quedamos siempre un poco cortos de hidratación. Totalmente. La recomendación pues va de la mano de beber 2-3 litros al día, que creo que no es para nada lo general. Entonces aquí pues hemos recopilado unas cosillas para recomendaros para poder incrementar ese consumo de agua, ¿no? Entonces, además de ir siempre con una botellita al lado en verano, pues también alternativas como por ejemplo el agua con sabores que sean naturales, como puede ser el limón, como puede ser la naranja, pues nos pueden venir muy bien para incrementar un poquito ese consumo. También frutas como por ejemplo la sandía, el melón, son frutas que tienen gran cantidad de agua, entonces también podemos incrementar un poquitín esta parte. Y yo creo que también platos top así de verano que nos gustan, como el gazpacho, por ejemplo, cosas fresquitas como las ensaladas, pues también nos pueden hacer sentir ahí un poco de bienestar, ¿no?, en este aspecto. No sé si se os ocurre. Una cosa que aprendí yo veraneando, de turismo en Italia a 40 grados, seguro que todas ya lo sabéis, pero yo no se me ha ocurrido. Tú congelas la botella de agua por la noche y por el día vas con la botella deshaciéndose el hielo. Siempre fresquita. Y entonces así te dura más que esté fresquita, ¿no? Claro, puede ser una buena idea, claro que sí. Sí. Y siempre llevar el agua contigo, al final creo que eso es clave. O sea, tener como una buena botella de agua que... Las hay con térmicas, ¿no? Sí, también las hay. Te pesan un montón. Ahora hay botellas, y me acuerdo, me viene a la cabeza una anécdota de una mujer que en su parto traía el termo de 2 litros las alemanas. Sí, que con la pajita enchufada. Así como enorme. Y entonces yo salí, no sé qué, acababa de dar a luz y tal, no sé qué, y de repente entró y me decía, como que me está revolviendo el estómago, y se había puesto la epidural, esto ya lo he contado alguna vez, y de repente dije, miré el termo, el tamaño de ese termo, y dije, ¿te has bebido todo ese agua? Sí, es que tengo mucha sed. Y digo, madre mía. Digo, claro, mejor a poquito, ¿no? Claro, eso también. Sobre todo, pero eso de parto. Y embarazada, incluso embarazada, ¿no? Que al final que los 2 o 3 litros de agua sean en 24 horas. Claro. Es que al final esos termos, ¿no? Que tienes tanta sed que dices, ay, venga, me bebo ahora medio litro del tirón. Y embarazada no sienta tampoco... Claro. Bueno, lo de la hidratación es que realmente es importante, ¿verdad? Porque una deshidratación puede tener consecuencias en el embarazo, ¿no? Eso es, nosotras, por ejemplo, una de las cosas más clásicas, ¿no?, que se ven en los servicios de urgencias son las mujeres que antes de llegar a término, de llegar a la semana 37, vienen con una sensación como de contracciones regulares que no terminan de encajar muy bien porque no tienen por qué ser muy dolorosas, pero que las perciben, y muchas veces eso en la urgencia se resuelve con hidratación, ¿no? Se le dice a la mujer, bebe mucha agua ahora, en un ratito volvemos a controlar esas contracciones, vemos si ha mejorado, a veces incluso se añade algo de sueroterapia para intentar pues que ese músculo del útero esté bien hidratado, bien perfundido, bien oxigenado, y que por ejemplo esto no ocurra, ¿no? Que no es nada grave si se resuelve de esta manera, pero ojo, nos da a entender la importancia de la hidratación. Y que asusta mucho también cuando estás ahí, como parece que te estás poniendo de parto prematuro. Claro. Sí, o sea, la de falta de agua en verano
puede conducir a tener contracciones antes de llegar a término y antes de estar en parto. Luego también es muy importante vigilar otros síntomas como puede ser el tema de los mareos, porque a veces en el embarazo las cuestiones hormonales también producen que los vasos estén más dilatados y entonces cuando tenemos una falta de hidratación eso puede ser pues la causa de mareos, que bueno, lo que tenemos que hacer en esos casos siempre es estar tumbadas o sentadas, si estamos tumbadas siempre del ladito izquierdo, piernas hacia arriba y hidratarnos muchísimo, súper importante. Y luego otro tema muy interesante es el tema de la retención de líquidos, sí, que va como en contra de lo que podríamos pensar. Es como bebo agua y no piensas, es que bebo agua y retengo líquidos. No, es que cuando más agua bebes, más cambia esa retención y más, ¿no? El circuito. Ahora hablamos de la hinchazón. Nos quedaría también un signo muy importante de deshidratación es ver una orina oscura. Sí. O sea que si estamos viendo una orina oscura quiere decir que estamos por debajo del consumo de agua que deberíamos. Eso es. Vamos con la hinchazón, que eso es otro síntoma muy característico del embarazo, pero que también hay que tener ahí sus puntos. Y del calor, ¿no? O sea, como ese edema del eso verano. Es, del calor, sí. Eso es. Nosotras siempre, bueno, lo que suele ocurrir, ¿no? en el embarazo es que hay más volumen de líquidos, por tanto puede haber más riesgo de retención, lo que comentaba Marina, ¿no? Que una hidratación lo que nos hace es un intercambio mucho más beneficioso, y sí que es cierto que normalmente la hinchazón, ¿no? que se refleja suele ser sobre todo en las piernas, en los pies, ¿no? que es donde el retorno venoso pues está ahí un poco más ajustado. Entonces sí que os pedimos, ¿no? que hagáis una diferencia entre ese tipo de hinchazón y un hinchazón que está relacionado con tensión alta en el embarazo, que es una hinchazón ya muy marcada en manos, en pies, incluso en la cara, que a veces se dan cuenta las parejas, ¿no? que son los que notan esa diferencia, y si os llama la atención no ese edema, esa hinchazón, sí que os pedimos que consultéis y vigiléis también las cifras de tensión. Pero una hinchazón por una cuestión, ¿no? propia del embarazo, también asociada al calor, es una hinchazón normalmente de miembros inferiores y que sobre todo es más marcada al final del día. En este sentido, yo siempre en la consulta una recomendación que doy interesante, además de tener las piernas hacia arriba, que suele ser la más típica, ¿no? Pues si vamos a ver una peli en el sofá, pues en ese ratito siempre las piernas elevadas o incluso a la hora de dormir. Pero me parece muy interesante y además es fresquito en verano, después de la ducha hacer masajes como drenantes. Los masajes drenantes tienen que ir siempre de los pies hacia arriba, porque el sistema linfático recoge pues a nivel de las ingles sobre todo. Entonces yo lo que os recomiendo es que con alguna crema fresquita, que incluso podáis haber metido antes en la nevera, os deis masajes en las piernas, movimientos circulares, repetitivos, hacia la zona de las ingles. Mensaje a las parejas, ¿eh? Ese mensaje es mucho más idea, gracias a la verdad, pareja. Es pies en alto. Un par de cojines con el masaje desde los pies hasta abajo. Super. Y habiendo hecho antes una ducha de terminar como con agua súper fría. Es una costumbre muy buena para todos, ¿eh? Sí. O sea, para la circulación, terminar la ducha siempre con agua fría o hacer baños de contraste. Sí, el tema del drenaje linfático hay especialistas. Hay una cosa que suele pasar con el drenaje linfático, que como es muy suave, no es un masaje fuerte. Claro. A veces no es tan gustoso en el sentido de que no es esa intensidad que a veces buscamos cuando nos hacemos un masaje en la espalda. Y hay mujeres que creen que esto no sirve para nada. No, de manos de un experto, el drenaje linfático. Nuestra fisio Amaya, que ya sabéis que os la recomendamos muchísimo, hace drenaje linfático en el embarazo. Y la podéis contactar siempre que necesitéis. También llega, o sea, cuando la situación es decir, cuando verdaderamente ya hemos descartado que tenemos una patología, pero realmente el edema y la hinchazón es muy molesta en las piernas, se puede valorar también el uso de medias compresivas. Claro. Eso hay mujeres que no van a tener a veces por el trabajo que tenéis o lo que sea, que estéis mucho tiempo de pie. Ya sabéis que los enemigos es mucho tiempo de pie quieta o mucho tiempo sentada con las piernas hacia abajo. Esas son las dos posturas. En el embarazo que unas buenas medias son las que van como de tipo liguero hasta el muslo, ¿sabes? Que no te cogen la barriga. Ahí hay una cosa importante que os quería comentar sobre este tema de las medias que estuve leyendo, y es que las mujeres que tienen varices vulvares sí que tienen contraindicadas las que llegan hasta el muslo y tienen que seguir hacia arriba para que el líquido no se acumule en la zona de la vulva. Eso pues mira, muy importante tiene toda la lógica. Esa parte. Muy bien, y luego también una cosa que a mí me gusta muchísimo es el ejercicio en el agua. El agua además en verano nos va a dar ahí pues muchísimo bienestar, y una cosa importante física del agua es que hace una compresión natural sobre las piernas y eso nos va a ayudar a ese retorno. Así que para al que le apetezca, pues también. Antes de hablar del ejercicio, nos faltaría también interesante que hay alimentos, hay verduras, frutas que tienen poder diurético, ¿vale? Sabemos que el potasio, todos los alimentos
alimentos que tienen potasio ayudan a regular ese movimiento de líquidos. El típico es el plátano, pero en verano como que apetece menos. A lo mejor es menos conocido el melón, por ejemplo, también tiene mucho potasio. Y luego, en general, bueno, ya lo has dicho antes, todas las frutas que tienen mucha agua nos interesan: melón, sandía, el pepino, la piña, también, que es fresquita. La piña también tiene capacidad diurética. Y bueno, en general, luego hablaremos de la piel, pero también los alimentos que tienen vitamina C, que son antioxidantes. Pero bueno, volvemos al ejercicio, que yo creo que eso también es muy importante, porque parece que en verano, ejercicio, tú te imaginas ahí corriendo y sudando y no apetece. Claro, pero es muy importante mantenerse activo al final, ¿no? O sea, creo que el verano no es el momento ni el embarazo, el momento de tu vida en el que digas, me voy a poner ahora a ejercitarme y a hacer un ejercicio que no haya practicado nunca. Pero es verdad que aunque te pille en verano, bueno, ya se sabe que al principio del embarazo realizar ejercicio es buenísimo porque la implantación, o sea, hay más riego, más circulación y la implantación de la placenta se hace más fuerte, o sea que lo que hablábamos antes de reposo en el primer trimestre no es real. Entonces da igual el trimestre que te encuentres, aunque sea verano, lo ideal es mantenerse activo. Pero es verdad que no recomendamos, y menos en verano con todo el calor, empezar una actividad y que no hayas hecho nunca. Y hacer un ejercicio intenso. La que sea deportista y le guste y le apetezca, pues que le recomiendo que no utilice, o sea, que no haga ejercicio en las horas centrales del día, ¿no? Claro, o sea, primera hora de la mañana, hay que ir al ejercicio indoor con aire acondicionado o en agua. Esa es la gran ventaja que nos ofrece el verano. Exactamente, al final eso, entrar en el agua te va a dar el beneficio de la circulación y luego el beneficio de lo que decía Victoria, de esa presiones del agua que ya facilitan el retorno venoso, y a la vez que el cuerpo no pesa, el bebé la barriga pesa mucho menos, estás mucho más ligera y puedes hacer ejercicio. Que puede ser un ejercicio en agua dirigido, un iPad en una piscina fuera, que fenomenal, o un aquaeróbic o tal en el hotel, ¿no? Venga, vamos, y si es dirigido para las embarazadas, es que tengáis esa posibilidad. Claro, ¿no? Me voy de vacaciones, pues estupendo. Que puede ser voy a nadar y voy a hacer unos largos y nado yo a freestyle, que se dice, pues estupendo, ¿no? Meterte en el agua y estar activo. También otros ejercicios pues podrían ser un yoga, un pilates, o sea, unas ¿no? El yoga que te lo puedes poner tú en casa, un vídeo de yoga para embarazadas, y se hace estupendamente, porque igual en verano encontrar clases pues a lo mejor cuesta un poco más, o no te apetece salir al calor, lo que decimos, ¿no? Acabamos de publicar ahora en redes un vídeo resumen de del método IPA. Bueno, no es nuestro, pero que nosotros lo hacemos. De hecho, aprovechamos para recordar que en septiembre reanudamos el grupo, porque en julio y agosto suspendemos porque no apetece meterse en una piscina interior, y además también así aprovechamos nuestras y descansamos un poquito. Pero tenéis publicado un vídeo recopilatorio de los 4 modelos de sesiones con ejercicios. Pues esos son ejercicios muy interesantes para que podáis hacer durante el verano. Y luego en general, de verdad, una cosa muy sencilla es caminar en la piscina, o sea, intentar correr, que evidentemente veréis que no podéis, pero intentar correr en la piscina, en la zona de que hagáis pie, eso es un ejercicio drenante estupendo. Y luego salir a caminar, o sea, ¿no? Se echa la tarde, al final del día o últimas horas ya de casi la noche ya, y salir a dar un paseo. Cuando estéis en la playa, caminar en la arena por la tarde, a última hora de la tarde, también es muy drenante, sí. Aparte de muy agradable. Y luego ejercicios también de movilidad, de estiramiento, ¿no? De mover las articulaciones, de voy a hacer unas rotaciones de muñeca, de tobillos, eso es compatible con todo el año. Y luego, vamos, la reina de la pelota, el fútbol, la pelota que tenéis que tener ya todas hinchada, como siempre dice Amaya, ¿tenéis la pelota? Sí. Amaya, nuestra oficio, dice, pero está hinchada. ¿Tenéis ahí muerta del asco la raza? Al final, sentaros, estáis en casa, ¿no? Viendo la tele, después de comer, todo el calor, pues en vez de sentarse en el sofá, se sienta uno en la pelota y hace ejercicios, el infinito, el círculo, muevo pelvis, basculo para adelante, para atrás. Al final hacemos movimientos asimétricos y abrimos esa pelvis sin estar casi dándonos cuenta de que estamos haciendo ejercicio. Entonces, bueno, un poco importante mantenerse activo, pero teniendo en cuenta la temperatura.
Ahí aprovecho para decir, claro, ¿qué pasa en determinadas regiones si salimos a última hora del día? Tenemos un enemigo, bueno, claro, enemigos. Sí, totalmente, que son los insectos, ¿no? Al final los mosquitos que nos comen vivas. Y en el embarazo tenemos más sangre que está ahí, ¿no? Circulando y al final les gusta mucho. Bueno, pues yo creo que un poco, que aquí tiramos también eso de sentido común, pero es el uso de, podéis usar repelentes para los insectos. Igual que podéis tener, por lo primero, barreras físicas, mosquiteras en casa, tal, pero si salimos a dar un paseo, pues nos vestimos con ropa clara, evitamos zonas de agua estancada, y nos ponemos repelente. Pues ¿cuáles son los que son recomendados? Es interesante, porque es que parece que siempre hay esa tendencia de archiproteger a la embarazada y que la frían los mosquitos porque no se puede poner nada químico. Pues es que no es interesante eso. Hay vida más allá de la citronela, que todas sabemos que no sirve para nada. O sea, la vela de citronela la podéis tener. Es preciosa para relajarse, para hacer los ejercicios de meditación, pero para los mosquitos, no. Total. Pues tenemos el repelente de Condit, ¿no? Que es el Relic. Se escribe D-E-E-T. D-E-E-T, que es el Relic de toda la vida, el extra fuerte. Eso es potente, ¿eh? Pues claro. Eso es compatible. Hay versión familiar, para los que tengáis más hijos, se puede usar a partir de los 6 meses de vida, ¿no? Entonces como que ya tienes uno para toda la familia, pero luego hay uno extra fuerte que creo que pone, incluso hay algún bote que pone... estilo militar o algo así, versión militar, sí. Se acerca, vamos, es de nadie. Y al final, pues vamos viendo, ¿no? Cuánto porcentaje tienen de DIT. Y luego tenemos otro repelente que son los que contienen picaridina o icaridina, que ese día el Autan o el Goibi. Bueno, eso cada uno, ¿no? Luego hay en rolón, en spray. Es importante, luego muy importante, lavarse las manos, que no se nos meta en los ojos, que no nos meta, ¿no? Que no nos lo comamos, a lavarnos las manos después. Y luego, si es por el día o si vais a echaros crema solar, que eso también es muy importante, el tema de las cremas, que lo hablaremos luego, pero con respecto a los repelentes, primero me echo la protección solar y luego me echo el repelente. Y luego, pues si me lavo tal o si pasa un tiempo, pues me volvéis a aplicarlo cuando lo necesitéis. Se puede usar el repelente eléctrico en las habitaciones. Evitamos usarlo durante toda la noche, pero sí, antes de irnos a dormir ponemos el repelente de insectos, y también lo intentamos evitar en el cabecero de la cama. Es un poco eso, el sentido común, que pues a los pies de la cama, un enchufe que tenga más alejado, que haya más de 1 metro de distancia, antes de irnos a dormir un ratito para limpiar la habitación un poco. Y luego evitamos la luz, que los mosquitos van a la luz, entonces ponemos el repelente, apagamos la luz y ya podemos abrir la ventana y estar fresquitas y ya está. Muy bien. Yo creo, ¿no? Con respecto a los insectos. Has dicho lo de cuando poner el repelente, ¿verdad? Y respecto a la crema. Primero la crema y luego el repelente, porque... Esto hay que pensarlo. Claro, tiene su lógica, porque los mosquitos se apoyan, ¿no? Entonces por fuera el repelente. Claro. Y primero el protector. Bueno, con respecto al protector solar, esto es súper importante. Bueno, ahora además está muy de moda, porque como ahora está la gente esta que sale que no te lo pongas, luego pues, hay mucho sonado por ahí. Sí, que es buenísimo sí, vamos a ver. Tenemos una gran ventaja los españoles y las españolas, y es que aquí tenemos una radiación solar suficiente durante todo el año. Eso, entonces, es suficiente y demasiado. Entonces, el problema de la vitamina D, evidentemente la vitamina D para absorberse necesita radiación solar, pero nosotros estamos sometidos a bastante radiación solar. Pero bueno, es verdad que también está ahora el tema de que tenemos que tener periodos cortos, controlados, no en las horas centrales del día en las que nos estemos expuestos al sol. Yo creo que la mayoría de la gente lo seguimos haciendo, pero también es verdad que como hay esta corriente, hay mucha gente que es pues muy miedosa, que se protege mucho, pues claro, si siempre lleváramos protector solar, pues sería un problema. En mi opinión, creo que eso no es la generalidad. Yo es que pienso que en invierno, otoño, primavera, o sea, cuando no estoy en verano y me voy a ir a salir a retostar al sol, quitando que te des un poco en la cara, ¿no? Por la mañana, que una crema con protección o tal, o sea, como que no tienes esa manía de decir, ay,
me va a dar el sol, porque es invierno, porque es tal, primavera, y se te olvida un poco más. Y ahí nos está dando también el sol. Sí, pero aún así se está localizando en la población déficit de vitamina D. En prácticamente todas, sí. Sí, o sea, que está la cosa, esto está muy en el candelero ahora. Entonces, evidentemente el sol nos tiene que dar, evidentemente nos tiene que dar a veces sin protección. Creo que, lo que has dicho al principio, el sentido común es fundamental. Creo que también otro concepto que está equivocado, que es el tomar el sol para ponerme morena. Que eso es una cosa que se ha hecho mucho antes a lo bestia y que cada vez somos más conscientes de que eso no es una práctica segura ni lógica, ¿vale? Somos blancas o no blancas, cada uno con lo que le haya dado. De hecho, realmente el moreno es una protección. Una elección, claro, o sea, es una reacción a eso, o sea que... Entonces, bueno, jugando un poquito con el sentido común, sabiendo que sí que debemos exponernos al sol en momentos controlados, por supuesto, no horas centrales del día, pero es que además las embarazadas tienen un hándicap importante, que es estas manchas, ¿verdad? El melasma gestacional, que hiperreacciona la piel y se forman unas manchas que además normalmente no nos gustan. Entonces, bueno, luego tardan mucho en quitarse y son muy fastidiadas si les da mucho el sol. Es un tema hormonal, es un tema de sensibilidad, hace que aparezca este fenómeno en la piel. Bueno, y hay mujeres que sin estar embarazadas a nivel hormonal, o sea, ya el melasma en verano, sin ni siquiera estar embarazadas, es mucho, o sea, el riesgo de padecerlo es mucho mayor, o sea, que ya con el embarazo ni te quiero contar. Claro, entonces, bueno, aunque no lo vamos a poder reducir al 100%, pero sí, aquí es interesante entender que cuando nos ponemos factores cremas de protección, hay que intentar, sobre todo en la cara, protección total, si vamos a estar sobre todo en las horas centrales del día, nos protegen contra los rayos UVA y UVB, pero sabemos que estas manchas, este melasma gestacional, lo provoca también la luz visible, no solamente los rayos UVA. Entonces, sabemos que las cremas que llevan además un poquito de color, estas que tienen un poquito como de maquillaje, aparte de sentar muy bien, ya que no nos vamos a ponernos morenas porque sabemos que no es bueno para nuestra piel, pues esas que tienen un poquito de color protegen mucho mejor contra estas manchas, así que creemos que sería una opción buena. Otros, bueno, eso, como os decía, que sea protección 50 o más, o sea, lo que llamamos pantalla total. Y luego, bueno, pues hay veces que no somos muy conscientes que hay que reaplicar cada 2 horas, que hay que tener especial cuidado, por ejemplo, en el cuello o en el escote, en las orejas. Los pliegues, sí. Eso, que a veces, por supuesto, si nos bañamos o si estamos, pues acordarnos de reaplicar al menos cada 2 horas, ¿no? Eso es. Entonces, pues eso, y media hora antes de la exposición al sol, que eso también lo hacemos mal, porque te pones o sea, es como, uy, llego a la playa, y te dices, claro, ya te lleva dando el sol 20 minutos que has intentado poner la sombrilla, o sea, eso al final es antes de ponerte el bikini en casa, o bueno, y lo mismo con los niños, que ya hablaremos en el próximo episodio de los niños, pero eso lo hay que hacerlo del tirón. Y luego a la mujer que le guste estar bronceada, pues hay unos autobronceadores naturales estupendos que tienen color o que no tienen, o sea, o que son como aceites, no, o sea, aquí no hacemos promoción, sino, o sea, no, si no nos pagan, no hacemos. Pero pues a mí me gusta la marca Freshly, ¿no? Freshly Cosmetics, por ejemplo. Sí. Es una que yo utilizo mucho, que se puede usar en el embarazo, que tiene el aceite hidratante, que además le han metido el autobronceador y que pues es una alternativa muy buena para tener un colorcito muy bonito en verano sin tenerte que retostar al sol. Y luego, además de las cremas, no nos podemos olvidar de los medios físicos, ¿no? Un sombrero, un sombrero, mira lo bien que te puedes sentar, un sombrero de ala ancha. Total. Embarazada, con un vestido así a lo Sorolla, como los cuadros de Sorolla, pues igual. Eso. Y luego también hay otros métodos, bueno, menos agudos, ¿no? Que es el tema de la alimentación, que lo hemos mencionado antes, hacer una dieta sana con abundante en vitamina C, ¿vale? Eso nos va a proteger la piel también. Ahí está el naranja, el kiwi, la fresa. Sí, la fresa tiene mucha vitamina C, sí, lo que pasa es que no es de temporada, ¿no? Es más de antes. Sí, un poquito antes. Sí. Y otra cosa, se puede tener congelada y también hacer smoothies casi fresquitos que refrescan, que tengan agua, que tengáis frutas congeladas. Pues otra cosa importante a las mujeres que a pesar de todo les salen las manchitas del embarazo, hay que tener cuidado porque hay
hay cremas despigmentantes que tienen retinol y todas sus variantes, y eso no es seguro, no se recomienda en el embarazo, ¿vale? Así que si vais a utilizar alguna crema con ese objetivo, leer bien la composición y si tenéis dudas, consultar con un dermatólogo. Eso es. ¿Vale? Muy bien. Bueno, estamos ya terminando. Lo otro que hacemos en verano, aparte de bañarnos, comer fresquito y todo eso, y hacer algo de ejercicio, porque eso hay que hacerlo todo el año, es viajar. Y viajar embarazada también tiene su punto. Una cosa importante, nosotras siempre intentamos liberar a las mujeres, o sea, que sea todo lo más favorable para vosotras, lo más cómodo. Viajar es imprescindible, es agradable, y es bueno saber que embarazada también puedes hacerlo con algunas precauciones. Si vas a viajar pues en el último trimestre, bueno, yo diría que en cualquier momento del embarazo, es bueno que al sitio donde vayas a ir tengas localizado pues un hospital obstétrico ginecológico de referencia, qué tipo de atención sanitaria. Posiblemente yo creo que eso es lo que va a delimitar si este año vas a Mallorca o te vas a Sudáfrica o a Etiopía. Igual no es el año, diré Etiopía. Mejor te quedas en Mallorca o vas a Berlín o cualquier otro sitio. Y mi consejo es que llevéis también pues la información del embarazo, porque otra cosa que ocurre es que pues aquí en España la verdad que no hay un buen sistema de historia clínica común, ¿no? En el que pues tú vayas a un hospital y tengan absolutamente todo. Entonces, como mínimo, pues los seguimientos, ¿no?, que hemos hecho, las ecografías y las analíticas, que yo creo que eso es como lo más clave. Y si pueden ser en inglés, sí, mucho mejor, o sea, traducido. Si vais al extranjero. Eso es. Si vais al extranjero, sí, eso es. Luego también puede ser interesante tener contratar un seguro de viaje que te pudiera cubrir en ese país donde estás, sobre todo si estás fuera de España, evidentemente, que te pudiera cubrir cualquier eventualidad que pudiera ocurrir, ¿no? Claro. ¿Qué más? Depende de a ver con qué viajamos. Lo mejor, como dice una canción que yo cantaba a mis hijos, viajar en tren. Rapidito. El tren es maravilloso porque permite levantarse, permite ir al baño, va a ser lo más rápido, valorarlo, porque parece que el tren es como lo raro, pero el tren incluso... Es el más seguro, el transporte más seguro. Bueno, eso además. Bueno, últimamente hemos tenido... Sí, pero en principio, bueno, como en todos. Sí, mucho más que el coche. Claro. En el coche, si no, pues cada 2 horitas, ¿no? En principio, pues estaría recomendado levantarse. Y bueno, en el coche sí que podemos hacer esos movimientos, ¿no?, circulatorios que os hemos contado, pero sí que cada 2 horas hacer un descanso, nos damos una caminata y luego retomamos. Pero para mover un poquitín las piernas por el riesgo, ¿no?, bueno, hay un riesgo aumentado, ¿no?, de trombos en el embarazo, y cuando estamos mucho tiempo en sedestación, pues ese riesgo Igual aumenta. que en el avión, si es un viaje largo, pues lo ideal es moverse por el pasillo, ¿no? O sea, elegir pedir pasillo, y si se puede llevar unas medidas de compresión para el viaje, pues mucho mejor. Sobre todo si son largos. Y respecto al mejor momento para viajar, pues seguramente el mejor momento sería el segundo trimestre, es cuando os encontráis mejor. Y bueno, pues no hay riesgo, el riesgo es mínimo de que se desencadene el parto. También os digo siempre, cuando nos preguntáis, hombre, pues yo creo que lo sensato es a partir de la semana 34 o 36 estar en donde querrías dar a luz, pero que si vas a un sitio civilizado, hombre, que no pasa nada. Claro, es una aventura. ¿Tú dónde naciste? Pues yo nací en Málaga, porque era junio, mis padres adelantaron pero vine en la 36 y nací andaluz. Pues muy bien. Es un sitio muy digno para nacer, pues en Málaga, sí, la verdad. Sí. Luego eso se te queda el carácter y es para toda la vida. Y ya está. Y te cambia la personalidad. Claro, como el zodíaco, pues nacer en Málaga, es lo mismo. Y bueno, y también para que lo sepáis, las compañías suelen pedir informes, ¿vale? Que os lo pedirá vuestras ginecólogas o ginecólogos, bueno, la mayoría son ginecólogas mujeres. Entonces, bueno, pues nada, que os pedirán un informe. Hay algunas que no piden, algunas tienen límite, algunas compañías aéreas, estamos hablando, tienen límite de edad gestacional. No es porque sea peligroso viajar en avión en la semana 38, no le pasa nada al embarazo en la semana 38 por viajar en avión. El tema es que las compañías aéreas no quieren tener partos a bordo. Claro. Entonces por eso prohíben a veces pues volar más allá de la 36 o de cuando sea. Y otras van en otra línea y es que te piden que sea un bajo riesgo. Pues lo mismo, muy lejos tienes que ir para que de salud, si es el primero sobre todo, en un avión. Pero bueno, nosotras hemos tenido varias mujeres de llamar, oye, que estoy en Asturias, que he roto la bolsa. Y se vienen. Que me cojo el coche, que voy para allá. Que una primípara que rompe la bolsa en Asturias, llega a Madrid, vamos.
100%. Fenomenal. Bueno, muy Eso bien. es. Así que se puede hacer, que hagáis vida normal en verano, que viajéis, Que disfrutéis, eso es. que vayáis a la playa, que vayáis, os quedéis en casa con el aire acondicionado, que hagáis lo que os apetezca, que os mováis, que comáis rico y que bebáis mucha agua. Esos son nuestros consejos. Y que si nos necesitáis, nos llaméis. 24/7. Nos vemos en el del posparto. Adiós, Adiós. chao.